Buenas noches, son las 6:55, me retrasé un poquito, pero ya estamos aquí, espero que todos se vayan conectando. ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos, feliz lunes, hoy estamos a 19 de agosto del 2024 y pues ya estamos aquí con alguna información de lo que ha estado ocurriendo en estos últimos días, en esta cuarta transformación. Bienvenidos todos los que son parte de esta comunidad de Somos la 4T Noticias. Y pues les voy a decir qué tal, Vicky. Saludos a todos, Arturo Guillén, qué bueno que ya están incorporándose. Tenemos por ahí una meta, los regalos, entonces ahí los invito a que nos apoyen por ese lado, aparte desde el tap en la pantalla con los likes. Por ahí hay una meta en cuanto a los regalos, entonces se los agradecería mucho que me apoyaran con los regalos y con los likes en esta transmisión en vivo. Y mientras se van conectando les voy a ir diciendo más o menos: hola Rosita P, Marlina Costa, Mariana Lara, bienvenidos todos ustedes, Porfirio Leiva, Rafael Flores, USA 50, Impresos Diego, bienvenidos todos los que se van incorporando. Bueno, el día de hoy vamos a tratar, me parece que son como 3 o 4 temas. Algunos de ellos son cortitos, realmente es un análisis que vamos a hacer. Bueno, el tema principal realmente es sobre si es suficiente la renovación en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y yo titulé el en vivo como paro en la Suprema Corte de Justicia, porque pues están desatados, mandando a todos los empleados como carne de cañón, los directivos, los jueces de la Suprema Corte, para poder paralizar y amenazar con paralizar la justicia, entre comillas, la Suprema Corte, paralizarla, como si la justicia se paralizara porque ellos dejaran de actuar. Ciertamente está paralizada y está peor que paralizada, pero bueno, ese es el tema principal. Va a ser: ¿es suficiente la renovación de la Suprema Corte? Todo relacionado con el análisis de lo que está por venir con la aprobación de la ley, de la reforma al Poder Judicial, a la Suprema Corte de Justicia, qué es lo que se está planeando, por qué se está planeando, y les voy a mostrar algunos resultados, algunos indicadores que muestran qué tan eficiente o qué tan necesaria es la Suprema Corte tal y como está hasta ahora, tal como funciona hasta ahora, como está funcionando, para ver qué tanto va a impactar el hecho de que pues estén cerradas sus instalaciones. Vamos a ver qué tanto. Yo no creo que tenga mucho efecto, pero bueno, eso es lo que están intentando y utilizando como carne de cañón, les dije yo, a los empleados. En fin, ese es un tema. El otro tema es: hay un dicho muy famoso de la derecha en relación a la 4T, o en relación a Morena, en relación a la izquierda, que parte de su odio y de su ignorancia de lo que es la izquierda y de lo que la izquierda realmente quiere, o Morena o la 4T quiere en relación al pueblo. ¿Cuál es la meta realmente con el pueblo? Y eso se debe, se relaciona con un dicho que ellos manejan, que dice lo siguiente: lo que Morena quiere, o la 4T quiere, es que todos seamos pobres. ¿Sí lo han escuchado? ¿Han escuchado esa frase de los de la derecha, de los conservadores, de los fachos? Que Morena quiere, y que el presidente Andrés Manuel quiere, que todos sean pobres. Quiere bajar a todo mundo a la categoría de pobre. Ese es el run, ese es el discurso de ellos. Y les voy a demostrar con muy pocos datos cómo esto es completamente falso, como es... Obviamente es una cosa que ya en estos 6 años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador se ha demostrado contundentemente que es totalmente falso, y con datos se los voy a mostrar. Otro tema es el que voy a mencionar, es el de siguen con su necedad varios digamos actores políticos en contra de la mayoría calificada. Ahora salió el Consejo Coordinador Empresarial con un desplegado contra la mayoría calificada, atacándola, criticándola, negándose a que esto ocurra, reclamando de que no debe de ocurrir. Y bueno, pues esa parte de la lucha que tienen
para que no se logren los cambios que el país necesita. Y esto es por el lado ahora del Consejo Coordinador Empresarial, que es el grupo que de alguna manera integra a los grandes empresarios de México. Sofía Noriega, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, excelente inicio de semanas también para ti. Qué bueno que estás aquí, Sofía. Gracias por estar aquí, bienvenida. Bienvenidos a todos los que se han estado incorporando también. Muchas gracias por estarlo haciendo, por estar incorporándose. También en relación al tema de los migrantes, en relación a las relaciones con Estados Unidos, pues les voy a hablar de una carta que escribió el presidente Andrés Manuel López Obrador a Joe Biden, en donde básicamente le dice pues que le vuelve a hacer el mismo reclamo de la intromisión con financiamiento de agencias de Estados Unidos a mexicanos contra la corrupción y la impunidad. Eso es algo importante y se lo vuelve a reclamar otra vez. Bueno, entonces, ¿qué más temas? Está una mañanera que se dio el día de hoy, en donde fue dedicada a los migrantes, es mencionarlo, una mañanera dedicada a los migrantes, en donde se hicieron una especie de homenaje a los migrantes de Estados Unidos, y fue muy llamativa porque se presentaron bailables de diferentes estados del país, bailes regionales de diferentes estados de la República, como homenaje, como agradecimiento a todos los migrantes de Estados Unidos que tanto hacen y que tanto han hecho por el país, con los envíos de recursos, que ya es, digamos, la primera fuente de recursos que recibe el país a nivel internacional por ese medio. Y lo interesante ahí es de que hubo migrantes que llegaron a México, a la Ciudad de México, para poderle agradecer al presidente, viajaron a la Ciudad de México para agradecerle todo el apoyo a la comunidad migrante, y también desde Estados Unidos a Nueva York estuvieron reuniéndose, y en Los Ángeles, en otros lados estuvieron reuniéndose para ver la mañanera que fue dedicada precisamente a ellos, que fue en homenaje a ellos. Esto es algo interesante que ocurrió el día de hoy en la mañanera. También les voy a hablar, como parte de otro tema, ya es el último tema que voy a tocar, es el tema de, digamos, el caso de Anaya y el caso de Javier Corral. El caso de Ricardo Anaya y el caso de Javier Corral, comparados, porque a final de cuentas, si ustedes saben, si ustedes se han enterado, pues son intentos de los dos lados que existen para poder desaforar, por parte del PAN, tratar de desaforar a Javier Corral para meterlo a la cárcel, y de parte de la Cuarta Transformación, pues hay ya un caso contra Ricardo Anaya desde hace ya bastante tiempo. Por eso es que él está refugiado en Estados Unidos, está fugado y no se ha presentado. Entonces vamos a hacer este análisis comparativo para ver qué posibilidades tiene de salirse con la suya Ricardo Anaya, y qué posibilidad tiene Javier Corral de realmente que lo encarcelen, como quiere la Fiscalía del Estado de Chihuahua y Maru Campos, su gobernadora, o que en su defecto Javier Corral pues no puedan proceder contra él y ocupe el cargo que le corresponde como senador del país. Entonces eso es el tema, esos son los temas que vamos a tocar el día de hoy. Y bueno, pues ya estamos aquí. Vamos a empezar con la comparación entre los casos de Ricardo Anaya y de Javier Corral. La verdad es que aquí quiero mencionar que con Javier Corral, los del PAN, o en este caso Maru Campos, la gobernadora de Chihuahua del PAN, se adelantó con sus fiscales para tratar de capturar, de secuestrar prácticamente a Javier Corral en la Ciudad de México, pidiendo una orden de aprehensión contra él. Como ellos hicieron eso y pidieron una orden de aprehensión, eso permitió que Javier Corral pidiera un amparo. Cuando trataron de capturarlo en la Ciudad de México, ellos mismos se dieron cuenta que era algo ilegal, porque si no lo hubiera sido,
que están actuando en un territorio que no les corresponde, en la Ciudad de México, que no tienen atribuciones, que no tienen competencia legal para poder proceder con esto, y sin el apoyo, sin la coordinación de la Fiscalía de la Ciudad de México, porque ellos mandaron un aviso con pocos días de diferencia a la Ciudad de México, a la Fiscalía, y no tuvieron ninguna respuesta por parte de la Fiscalía, así que actuaron de motu propio en un estado distinto al de ellos, infringiendo la ley porque no tenían competencia, y tan es así que no ejercieron la orden de aprehensión, no pudieron hacerlo, ellos mismos se retractaron. Pero también, como ellos, en este caso Maru Campos y la Fiscalía del Estado de Chihuahua, pidieron una orden de aprehensión, Javier Corral pudo solicitar un amparo contra esa orden de aprehensión. Cuando se dicta una orden de aprehensión, se puede tramitar un amparo, y en este caso Javier Corral lo pudo hacer. Entonces, se les va a ser muy difícil, va a ser imposible, porque ellos se adelantaron y al hacerlo, pues quemaron sus argumentos, y ya no van a poder proceder de manera adecuada como ellos quisieran contra Javier Corral. Por lo que yo les puedo decir que es muy probable, o lo más probable, es que Javier Corral tome posesión como senador del país, y ellos ya no van a poder, actuar en contra de él. Además del hecho de que ellos no tienen atribución, está en la Ciudad de México, y en la Ciudad de México, con un amparo, pues entonces nada detiene a Javier Corral para tomar posesión como senador del país. Bueno, ya hablamos de Corral. Ahora, ¿cuál es la comparación que podemos hacer con el caso de Ricardo Anaya? Bueno, en el caso de Ricardo Anaya solo existe una orden de presentación. La Fiscalía General de la República no ha dictado una orden de aprehensión, solamente tiene una orden de presentación, la cual no cumplió. Él escapó de México, él huyó a Estados Unidos y nunca se presentó como era requerido, por lo que él no puede ampararse sobre una orden que no existe, una orden de aprehensión que todavía no existe. Si no existe la orden de aprehensión, entonces Ricardo Anaya no puede apelar a buscar o solicitar un amparo contra esa orden de aprehensión que no existe. Lo único que hay es una orden de presentación. Tiene que haber una orden de aprehensión, insisto, y no la hay todavía. Eso le va a hacer muy difícil por decir imposible, tomar el cargo, tomar el puesto en el Senado, ese puesto plurinominal, esa senaduría plurinominal, porque pues tiene que entrar a México, y al entrar a México, pues seguramente lo van a hacer que se presente en la Fiscalía General de la República, y eventualmente, una vez presentado él en la Fiscalía, que eso es lo que él teme y por eso huyó, le pueden dictar la orden de aprehensión, y entonces no va a poder tomar posesión y le van a hacer efectiva la orden de aprehensión. Les digo, todavía no existe la orden de aprehensión. Si entra a México, lo van a obligar a presentarse, como les estoy diciendo, y entonces, en el lugar, no sé si es en la cárcel o donde se supone que se tiene que presentar, creo que es en la correccional, en el centro de la cárcel, me parece, pueden entonces ya dictarle la orden automáticamente de aprehensión. Y si él decide quedarse en Estados Unidos y no entrar por ese miedo que tiene de que esto ocurra, porque no puede hacer nada más, si no entra a México, pues no puede tomar posesión. O sea, que perdónenme la expresión, pero Ricardo Anaya está completamente jodido. O sea, no tiene oportunidad realmente de tomar ese curul, a menos que entre de incógnito, sin entrar a las aduanas de México, y encajuelado prácticamente entre al Senado de la República para tomar posesión de manera completamente irregular. Pero pues yo, como les dije en un en vivo la semana pasada, si logra hacer eso, a pesar de la orden de presentación que tiene en su contra, y hace eso,
Entonces, ya con la mayoría calificada, Morena lo que puede hacer es desaforarlo. Así que, pues de todas maneras, pues la ley va a ir contra él. Entonces, no sé si él decida brincarse todas las reglas y tratar de, a como dé lugar, tomar posesión de su cargo como senador. Pero pues yo no se lo recomendaría, porque de todas maneras pueden proceder contra él y van a proceder contra él. Gracias por compartir el link, mi querido amigo Gerardovich, bienvenido, qué bueno que estás aquí, gracias. Y los invito a todos ustedes a que sigan dando like y sigan, acuérdense, el tap para que pongan like al en vivo. Hola Sonia, hola amiga Sonia. Y recuerden que tenemos una meta en los regalos, para que me apoyen ahí con los regalos. Bienvenida mi querida amiga Sonia, por ahí también Gerardovich, todos ustedes. Dice José Miranda que lo chinguen al canallín. Seguramente esto pasará, mi querido José Miranda, eso seguramente pasará. Está completamente fregado, no creo que tenga oportunidad. Tiene opciones bastante drásticas, o sea, o se queda refugiado y no se presenta en México hasta quién sabe cuándo, después del sexenio de Claudia, o no sé qué espere. Pero a como está la situación, él no puede tramitar un amparo porque no tiene una orden de aprehensión en su contra. Esa fue una táctica muy buena de la Fiscalía, yo creo, de la Fiscalía General de la República, porque eso impide que él pueda solicitar un amparo. Y ustedes saben que los amparos sí se pueden solicitar sin presentarse. Él podría desde Estados Unidos solicitar un amparo contra la orden de aprehensión, pero no tiene una orden de aprehensión, así que no es viable esa opción. En fin, le va a ser entonces, como les decía yo, muy difícil tomar el cargo. Y si entra a México lo van a obligar a presentarse, y entonces, ahora sí, les van a poder dictar la orden de aprehensión. Otro tema es lo que yo les quería comentar en relación a este dicho famoso. Gracias mi querida amiga Sonia, gracias por comentar eso. Espero que me den tap a la pantalla, gracias. Dicen los conservadores, siempre lo han dicho, criticando a la izquierda, criticando a Morena, y al presidente, obviamente, Andrés Manuel López Obrador, y ahora a Claudia Sheinbaum seguramente, con esta expresión absurda, ignorante y simplista, de que lo que la izquierda quiere realmente es que todos seamos pobres. O sea, que, digamos, la gente de clase alta, la gente de clase media, todos se conviertan en pobres. O sea, quieren un país de pobres, según esto. Bueno, aparte de ser una simplificación incoherente y absurda, parte del hecho de que supuestamente la izquierda quiere repartir los beneficios entre toda la población. Pero, ¿esto significa necesariamente que la gente se haga pobre, los que no lo son? Pues no, definitivamente no. Esa no es la opción y esa no es el propósito, nunca lo ha sido de la izquierda en ningún lugar del mundo. Y no lo es de parte de la Cuarta Transformación, y tampoco de Morena. No lo es, el presidente no lo ha sido. ¿Por qué se los digo? Bueno, aquí están las pruebas. Entonces, volvemos a al resumen de lo que les acabo de decir. Fíjense, la oposición ha acusado a Morena que Morena ha querido aumentar el número de pobres. ¿Pero por qué no es así? Bueno, porque en los hechos, en los 6 años de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, Morena no aumentó el número de pobres. De hecho, hizo lo contrario. Sacó a 5 millones de personas de la pobreza. 5 millones de personas salieron de la pobreza. ¿Con esto qué logró Morena? Bueno, aumentó la clase media, porque estas personas que salen de la pobreza, estos mexicanos, millones de mexicanos que salen de la pobreza, ¿a dónde se van? Pues se van a la clase media. Entonces, disminuye la pobreza, disminuye el número de pobres en 5 millones y aumenta un poco la clase media. Pero eso no es todo. Aparte de todos los indicadores que ya les he dado en diferentes en vivos, eso no es todo. No conforme con eso, los ingresos y las ganancias de las más grandes empresas, bancos nacionales, extranjeros y corporaciones mexicanas, pues han aumentado sus ingresos. Y eso estuvo
muy claro en la reunión bancaria con el presidente Andrés Manuel López Obrador. La verdad es que los banqueros están felices, sobre todo los banqueros extranjeros, las empresas que han invertido en México, ha aumentado las remesas, ha aumentado la inversión extranjera en México. Y entonces todo esto, todos estos indicadores, ¿qué dicen? Dicen que la clase alta no ha bajado de nivel ni ha disminuido en su poder adquisitivo. No se ha empobrecido, vamos a esto, no se ha empobrecido los más ricos, tampoco. Entonces, este rumor bastante simplista y estúpido de que Morena quiere que todos seamos pobres, no se sustenta en los hechos. En los hechos, en los 6 años de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, a todos los extractos socioeconómicos de México les ha ido mejor. A los pobres les ha ido mejor, porque al menos 5 millones salieron de ese nivel. Y muchos otros que no salieron del nivel de pobres tienen más acceso a muchas cuestiones, a la educación, a la salud, a la alimentación, tienen mejores condiciones. Quizá les falte para poder salir completamente del rango de pobreza. Pero entonces, los que salieron del rango de pobreza se suman a la clase media, con lo que aumenta la clase media, lo cual es un indicador de bienestar muy contundente, muy importante. Pero, por aquello del odio de las clases altas, aquello del odio de los ricos, de los privilegiados del país, que siempre es muy repetitivo en contra de la izquierda y en contra, en este caso, del modelo de la Cuarta Transformación, pues se les caen sus bases porque ellos tampoco salieron afectados, no han salido afectados. Lo que sí es cierto es que las grandes empresas se les ha hecho que paguen sus impuestos, pero esto no significa ni que caen sus empresas, ni que caen en una situación de bancarrota, ni que truenan económicamente, ni que tienen que venderlas, ni que tienen que salir del país para refugiarse en otros lugares porque en México perdieron su negocio. No, para nada. En realidad, la situación económica de todos los sectores, y también, como estoy diciendo, incluidos los más poderosos, los más ricos, es mejor. Es una situación que ha mejorado con el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces, estos datos que les estoy dando son para poder tirar por la tierra los argumentos estos de que lo que el presidente, lo que Morena, lo que la 4T quiere es que pues, todos los mexicanos sean pobres o que aumente el número de pobres. Pues no es así, es exactamente lo contrario. Y enfocado en los pobres, más en los pobres, se ha demostrado por parte de este planteamiento del gobierno y de la 4T y del presidente López Obrador, que por el bien de todos, primero los pobres, se ha demostrado que con este enfoque, con este objetivo prioritario, pues no solo se ha beneficiado a los más pobres, sino que se ha beneficiado a todos los estratos socioeconómicos de México, incluidos los más ricos del país. Entonces a todo el mundo le ha ido bien. Y eso se demuestra también en las votaciones, en los márgenes de votación, de aceptación, el resultado electoral en todos los estratos socioeconómicos que tuvo la ahora presidenta electa Claudia Sheinbaum. Si ustedes se fijan, se dividen los estratos socioeconómicos, en todos los estratos socioeconómicos Claudia Sheinbaum ganó. Varía el margen en el cual ganó, pero en todos ganó, en todos triunfó, en todos fue una victoria muy clara en todos los estratos, incluidos los de la clase alta, aun cuando el margen pueda ser un poco menor. De todas formas, en todos los estratos fue la aceptación, la votación fue mayoritaria para la doctora y ahora presidenta electa Claudia Sheinbaum. Entonces, eso es lo que les quería mencionar en relación a este supuesto que pues se cayó por su propio peso, y en fin. Bueno, otros temas que voy a tocar es el relacionado con el Consejo Coordinador Empresarial. Fiel a su costumbre de privilegiar las causas de los grandes capitales extranjeros y nacionales sobre todo, y de la corrupción que hay en las altas esferas
y en este caso particular también de la corrupción con la que se maneja la Suprema Corte de Justicia, entre otras áreas, que se van a cambiar con la mayoría calificada, pues el Consejo Coordinador Empresarial vuelve a ser un lastre, o vuelve a tratar de ser un lastre, al mandar un desplegado en el que, gracias Tenax, ya estamos recibiendo regalos de mi querido amigo Tenax Vite, que ya llegó. Gracias por estarnos apoyando con tus regalos. Ahí los invitamos a los demás a seguir a mi amigo Tenax con los regalos para poder llegar a la meta que nos planteamos. Gracias a ustedes, muchísimas gracias por sus regalos. Bueno, entonces les digo, pues fieles a su costumbre, el Consejo Coordinador Empresarial sacó desplegado en contra de la mayoría calificada. Gracias por el tap, gracias, likes, muchas gracias. No es del todo extraño, obviamente ellos sienten que se les afectan sus intereses de privilegio que tenían al comprar la justicia en la Suprema Corte de Justicia, porque a final de cuentas compraban los casos, compraban los resolutivos, compraban las sentencias con dinero, fueran o no fueran justas. Ahí sí no tiene nada que ver si las resoluciones de la Suprema Corte realmente aplicaban la justicia como tal, sino simplemente pues lo que quieren ellos es que se siga comprando, que los jueces sigan siendo los mismos para que se vendan por dinero, a pesar de los grandes privilegios de los que gozan. Y ahorita vamos a hablar de ellos, ¿no? A pesar de los grandes privilegios que siguen gozando, que ya los hemos manejado y nos hemos mencionado en otros en vivos, la Suprema Corte de Justicia está atestada de gente ultra privilegiada, con sueldos demasiado elevados, con una serie de prestaciones increíblemente exageradas. Y aún así, con todo esto, el pretexto es, pues tienen todo eso y todos esos sueldos y todos esos privilegios para que no se corrompan. Pues, ¿qué creen? De todas maneras son corruptos, de todas maneras venden la justicia al mejor postor. Quien llega con el dinero por delante, pues se sale con su caso a su favor, sea o no sea justo, simplemente puede comprar la justicia a su beneficio, con todo su interés, con su digamos, con lo que considere en su favor, y la Suprema Corte pues baila al ritmo que le toca los que pagan, los que le pagan, y así ha estado funcionando. Y ahorita vamos a hablar un poquito más al respecto, pero siguen el Consejo Coordinador Empresarial, porque sabe lo que implica, tratando de tirar la mayoría calificada. Ya este es un caso ya digamos juzgado, por decirlo así. Ya la mayoría calificada ya la ratificó tanto el INE como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y pues por más que sigan pataleando y gritando y haciendo desplegados y todo, tratando de que se falsee la ley, de que se revierta la ley, que lo que ya estaba estipulado desde hace muchos años y que no se ha cambiado, se revierta para beneficio de los demás partidos, para impedir la mayoría calificada, pues esto no va a ocurrir, esto ya no puede ocurrir, por más que ellos sigan intentándolo. Pero bueno, fieles a su costumbre, pues el Consejo Coordinador Empresarial trata de tener de su lado, no la razón, sino, trata de tener de su lado todos sus juicios y todo lo que ellos quieran, los amparos, todo. Imagínense, pues quieren no pagar impuestos, pues ponen un juicio, tratan de convencer a un juez para que les perdone, les acepte el hecho de que no tengan que pagar sus impuestos y todo lo demás, etcétera, como Ricardo Salinas Pliego, que pues no quiere pagar sus impuestos y ha logrado hasta ahora tratar de comprar a algunos jueces para impedir esto. Sin embargo, se le acaba el tiempo y las condiciones, porque la ley realmente lo señala como que tiene que pagar sus impuestos, como todos los demás lo han hecho, como la mayoría de las empresas, incluso grandes, lo han hecho. Entonces, esta es una cosa que han estado haciendo el Consejo Coordinador Empresarial. La otra cuestión es que fue el día, les decía yo que fue el día en el que se dedicó en la mañanera a los migrantes, a los hermanos migrantes de Estados Unidos, y se hizo una mañanera en una parte exterior donde se presentaron algunos bailables de diferentes estados de la República,
en homenaje a los migrantes que envían sus remesas desde Estados Unidos, sobre todo a sus familiares, y que pues la mayoría de ellos pues son de diferentes regiones de México, o sea, de diferentes estados de México, para que pudieran recordar y apreciar a su patria, a su estado, a las tradiciones de sus estados, de donde ellos provienen, etcétera. Y el presidente pues les agradeció nuevamente por este apoyo, que como les decía yo en la introducción, realmente ya es la primera fuente de ingresos externa del país. Ya son las remesas de los hermanos migrantes de Estados Unidos, ya es la primera fuente de ingresos desde el exterior, lo cual no es poca cosa. Incrementa la economía, mejora la economía del país, mejora la situación económica de todas las regiones a donde llegan directamente estos recursos a las familias, a las comunidades, y esto obviamente se conjuga con los programas sociales del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, que también están llegando a todas las regiones del país, particularmente a las más pobres. Y pues como dice Tenaz Vite, abrazo a todos los migrantes, abrazo y bendiciones desde México, a todos los que están del otro lado, que se han tenido que ir a trabajar allá y que mandan el dinero a sus familias. Pero bueno, esto aparte fue interesante, porque fíjense que hubo migrantes que llegaron desde Estados Unidos a visitar a sus familias a México, y llegaron a visitar y agradecer al Palacio Nacional, a agradecerle al presidente todo el apoyo que ha dado durante su gobierno, a decirle que lo van a extrañar y a decirle que le agradecen mucho todo el apoyo que ha habido a los migrantes y a sus causas, a sus derechos en Estados Unidos, a todo lo que se ha hecho por parte de este gobierno para defender a los migrantes. Se lo agradecen mucho, se lo vinieron a agradecer directamente a la Ciudad de México, algunos migrantes que viajaron, y migrantes que se encuentran en el mismo Estados Unidos estuvieron reuniéndose en diferentes lugares públicos, en diferentes áreas, para poder ver la transmisión de la mañanera desde Nueva York, desde Washington, desde Los Ángeles, de diferentes ciudades, para poderle agradecer al presidente todo el apoyo que ha dado a los migrantes, para poderle, pues digamos, reiterar el apoyo, y también a Claudia Sheinbaum como presidenta electa. Entonces, es importante esto, amigos, es importante que los migrantes sean tomados en cuenta por parte del gobierno, porque son de índole muy, muy significativa lo que ellos hacen por el país, lo que ellos hacen desde sus comunidades. Dice José Miranda, gracias, hablo desde Atlanta. Pues ahí está un hermano migrante, mi amigo que siempre nos visita, José Miranda, saludos hasta Atlanta, Georgia, creo, ¿no? Saludos hasta Atlanta, José Miranda, qué bueno que estás aquí. Y bueno, pues a ti y a todos los migrantes, muchísimas gracias y un abrazo, porque pues se les agradece mucho todo el apoyo que dan al país, que dan a sus comunidades, que ese dinero llega íntegro. Y además ustedes saben perfectamente que el dinero que el gobierno destina, pues de alguna manera confluye y ayuda a todo ese dinero que ustedes mandan para todos los programas sociales que se destinan a los lugares de las comunidades más alejadas, de las comunidades más pobres de México, de diferentes estados del país. Gracias, José Miranda, qué bueno que estás por aquí, saludos y muchas gracias. Gracias por tus likes, gracias por estar aquí, gracias por los regalos a toda la gente que está dando regalos. Les invito a que nos apoyen y les agradezco mucho y les doy un abrazo. Pero en el sentido de los migrantes, también en la mañanera el presidente aprovechó para leer una carta que le mandó al presidente Joe Biden, en donde le recuerda, básicamente le recuerda sobre lo invasivo y lo, digamos, lo malo en las relaciones internacionales y la falta de respeto que significa que agencias de Estados Unidos, particularmente mencionó a USAID, pero bueno, pues son varias, mencionó a USAID, pero ya lo vimos en la semana pasada, cómo han estado financiando a este grupo de mexicanos contra la corrupción y la impunidad desde el 2018, y ahí se lo hizo saber, se lo reiteró, que realmente eso no debiera ser, que esto es una falta de respeto a la autonomía de México, a la independencia de México, y que pues la verdad pues lo siente mucho, pero que tiene que señalarlo de manera muy enérgica. Entonces es importante lo que dijo el presidente,
No tengo la carta tal cual ahorita, no la tengo a la vista, pero bueno, créanme que fue una carta fuerte, una carta contundente, respetuosa, como siempre lo hace el presidente, pero una carta muy digna, muy fuerte a Joe Biden, en donde le exige que se respete la soberanía y la independencia de México y que se eviten ese tipo de prácticas que lo que hicieron fue tratar de desestabilizar al gobierno, de intrometerse en la política mexicana, apoyando financieramente a un grupo que realmente no está a favor del gobierno, en este caso. Bueno, esa es otra cuestión. Y el otro tema que les voy a comentar en este en vivo. Gracias por sus likes, mis queridos amigos. Gracias, muchas gracias. Gracias a los que se están uniendo. Todavía se siguen uniendo más. Gracias a ustedes por sus likes. Gracias, y acuérdense, tap a la pantalla. Y ahí están la meta de los regalos. Pues vamos a tratar de darle. Apóyenme para poderle llegar a la meta de los regalos que nos planteamos. El tema principal del día de hoy es la pregunta: ¿es suficiente la renovación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? ¿Es suficiente este cambio que se va a hacer, que se va a votar por los jueces? ¿Se va a hacer una reforma en donde realmente sean personas elegidas por el pueblo, pero además tengan principios, tengan digamos honestidad, se busque que tengan una serie de características para renovar por completo al Poder Judicial de la Federación, a la Suprema Corte de Justicia? ¿Es suficiente esto? Es la pregunta. Bueno, definitivamente no es suficiente. Ahorita vamos a ver por qué, les voy a decir cuál es mi punto de vista. Y en este entorno, en esta situación, pues fíjense que los trabajadores del Poder Judicial se fueron a paro nacional para defender sus, o más bien no sus privilegios, sino los privilegios de sus jefes. Se van a paro nacional los trabajadores de la Suprema Corte cuando realmente toda esta reforma al Poder Judicial, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en mucho, aparte de que sea democratizado el Poder Judicial, que se elijan a los jueces, aparte de eso es para que ellos, como trabajadores del Poder Judicial, tengan derechos, que tengan más equidad en su trato, en sus condiciones de trabajo, en las horas que trabajan, en las horas extras, en el pago, o sea, lo que reciben de sueldo, que sea un sueldo digno. Porque ¿qué creen? Hay los que están en la cúspide, los que están en la parte más alta de la jerarquía de la Suprema Corte de Justicia, los jueces de la Suprema Corte y los allegados, que tienen sueldos que son 2, 3 veces más que las del presidente de México, que tienen una serie de privilegios que no deberían de tener. Por ejemplo, apoyos de tarjetas de crédito, vehículos con chofer, seguros privados, viajes pagados, celulares para no solo cada uno de ellos, sino para sus familias. Bueno, en fin, hemos mencionado muchos de estos excesos que son privilegios exagerados, pero la situación es que lo tienen la crema innata, la jerarquía de la Suprema Corte de Justicia, mientras los trabajadores de a pie, la gran mayoría de los trabajadores de la Suprema Corte de Justicia, que ahora algunos de ellos están yendo a paro nacional, supuestamente defendiendo sus derechos, pues a ellos no les toca nada, a ellos les toca sueldos de hambre, ellos no tienen prestaciones, ellos no gozan de ningún tipo de privilegio, al contrario, tienen restricciones. ¿Qué se busca con la nueva ley? ¿Qué se busca con el cambio en la Suprema Corte de Justicia, con la reforma que se pretende? Pues mejorar las condiciones de trabajo de la mayoría de los trabajadores, que el Poder Judicial sea más equitativo y que ellos cuenten con los derechos laborales que les corresponden, con salarios dignos, salarios adecuados, honorables, con horarios de trabajo adecuados y no con horas extras que no se les pagan, en fin. No se trata de darles privilegios a ellos, pero por lo menos que tengan una situación digna, y que los de arriba, que sí tienen una gran cantidad de privilegios, pues que no los tengan, porque es un insulto, y es un insulto a
los demás trabajadores de la Suprema Corte, a la gran mayoría de los trabajadores de la Suprema Corte, aunque ellos sean enviados, algunos de ellos, sean enviados como carne de cañón para poder torpedear, para poder amedrentar a los diputados, para que no pase esta reforma a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para poder chantajear, digamos, de que no se lleve a cabo esta reforma a la Suprema Corte de Justicia. Pero es absurdo porque están defendiendo intereses que no les corresponden. Ellos no van a perder nada cuando se pierdan los privilegios. Ellos no van a perder absolutamente nada. Al contrario, ellos se busca que ganen condiciones mejores para su trabajo. Aparte del hecho de que todos nosotros podamos elegir de manera libre a los jueces de acuerdo no solo a los años de experiencia que tengan, sino a cómo se han desempeñado en los años de experiencia que tienen. O sea, puede ser un juez que tenga años de experiencia, que tenga maestrías, que tenga doctorados, pero que se ha vendido durante todos los 30 años que lleve de experiencia o de trabajo en el Poder Judicial y ha vendido sus dictámenes o sus resoluciones o sus juicios al mejor postor y ha dejado libres, como parte de eso ha dejado libres a delincuentes, ya sea narcotraficantes o delincuentes de cuello blanco o cualquier otro tipo de delincuentes. Si ese es el currículum de un juez, pues esa experiencia de 30 años, de 40 años, no sirve de absolutamente nada. Es una experiencia nefasta, por más estudios que tenga, por más, que demuestre que tiene gran habilidad en el campo de la justicia, pues su habilidad es nefasta, su habilidad es para poder garantizar la impunidad, para poder garantizar que no exista la justicia. Para eso no sirve. Es preferible que haya una persona, un juez, que no tenga 30 o 40 años de experiencia, que tenga a lo mejor 15, que tenga probada experiencia como juez, pero que tenga honorabilidad, que tenga que no se venda por dinero, que realmente cumpla la justicia, que busque siempre la justicia como debe de ser. Dice José Miranda, ¿no quieren dejar el tremendo hueso? Pues claro que no, han estado viviendo a costa de eso, no solo a costa de esos privilegios que han recibido, que son ya demasiado insultantes para el resto del pueblo mexicano y para los trabajadores de la Suprema Corte, sino que aparte de eso, todavía roban, todavía venden la justicia. No se conforman con los privilegios que les da el hecho de tener esos puestos en la Suprema Corte. No se han conformado con eso. Quieren más y venden la justicia al mejor postor para poder ganar más. Dice, pues sí, dice Víctor Encinas, los ponen a llenarse las manos de fajos de billetes, no necesitas tener tanta inteligencia. Pues claro, no se necesita tener gran inteligencia o ser un gran juez o ser un conocedor de la ley, si solo lo que hacen es recibir sus fajotes de billetes, como dice Sofía Noriega. Exactamente. Con dinero baila el perro, dice el dicho vulgar, y la verdad es que ellos con dinero bailan, con dinero prostituyen la justicia, la dan al mejor postor, la dan al que pague más, al que les llegue con más dinero a la bolsa, etcétera. Bueno, entonces tienen estos jueces un paro nacional, más bien los trabajadores del Poder Judicial, prestándose a esa situación de Norma Piña y de los jueces de la Suprema Corte, haciéndoles el trabajo sucio, porque no van los jueces de la Suprema Corte a hacer ese paro, no, mandan a los empleados. Y es triste que los empleados se presten para eso cuando ellos son los que han estado afectados durante todos estos años, con salarios miserables, con una situación espantosa, en fin. Quien no haya trabajado en un juzgado es de crédulos y mentirosos, como el presidente, no sé. Dice Sofía Noriega, yo un día fui con una amiga, la acompañé y dejó fajotes de dinero que tienen en sus cajones. Pues ahí está, ahí lo dijo muy bien mi querida amiga Sofía Noriega, muy buen testimonio. Dice José Miranda, pregúntenle a ver cuánto cuesta un kilo de tortillas, a ver si saben. Pues claro que no.
Claro que no, no les importa, no tienen la menor simpatía por las causas del pueblo. Y eso es lo que les falta. Al final de cuentas son funcionarios públicos, sean jueces o lo que sea, pero como jueces son funcionarios públicos. Se deben al pueblo, se deben la justicia, pues ¿a quién se la ejercen? A los interesados. ¿Cuáles son los interesados? El pueblo. Entonces ellos se deben al pueblo y tienen que ser objetivos, y tienen que ser justos, tienen que establecer la justa medida. Y no puede estar esto confundido o digamos contaminado por intereses. Dice, nepotismo total en el Poder Judicial. Sí, exacto, esa es otra, ¿no? Ya lo hemos mencionado en otros en vivos, mi querido amigo Tenax. El nepotismo es la carta de presentación. Debería llamarse hasta ahora el poder familiar de la federación, porque es una cosa espantosa de cómo están todos los familiares metidos ahí. Uno jala al otro y al final hay familias enteras gigantescas en el Poder Judicial, y no es porque tengan la capacidad o porque tengan la experiencia, sino porque son parte de la misma familia, y el primero que llegó jaló a sus compañeros o a sus familiares. Bueno, entonces les voy a dar unos datos antes de que se acabe el tema. Este tema es muy importante. México se encuentra entre los países con el mayor nivel de impunidad. Fíjense esto, es muy importante, como para poder tirar por tierra el hecho de que no, es que qué va a pasar, porque nosotros somos el poder que nos encargamos de la justicia en el país, y qué va a pasar si no estamos. Bueno, México se encuentra entre los países con el mayor nivel de impunidad, y eso es gracias a la Suprema Corte, a los jueces, al sistema de justicia. ¿Cuál es ¿Cuál es el dato de esto? Bueno, se llama Índice Global de Impunidad. Así se le llama, Índice Global de Impunidad. México está en el lugar 60 de 69 países. O sea, prácticamente entre los 10, es el 10º con mayor impunidad de 69 países en el lugar 60. Imagínense nada más. Y esto, pues, es porque el mayor número de delitos no se castigan. Y por eso es una institución que tiene todo lo contrario a lo que son instituciones bien calificadas, como el presidente de México, como la Guardia Nacional, como el Ejército Mexicano, como la Marina, que es la que sale más arriba, por cierto. Tiene la mayor calificación en cuanto a la confianza de la gente. Bueno, ¿qué calificación creen ustedes que tiene la Suprema Corte de Justicia? Pues es la peor de todas las instituciones del país. Eso es lo que se han ganado, el descrédito. No es de gratis, es porque no ejercen lo que debieran. Ellos deberían de impartir justicia, y lo único que han estado impartiendo es injusticia, impunidad. En términos muy generales, realmente no se puede hablar de que ellos estén realmente impartiendo una justicia cabal, una justicia plena, una justicia equitativa. No, al contrario, lo han hecho al revés. Y esto también es porque el 91% de los delitos no se castigan. Ahora, imagínense ustedes, si el 91% de los delitos no se castigan y el 9% que sí se castiga, luego ellos los dejan libres, que tengo muchos ejemplos, ya los he dado en vivos anteriores, como el último de Mario Marín en un sabadazo. Grandes personajes del crimen, digamos, políticos o de otro tipo, los dejan libres porque les pagan una cuota, y entonces los dejan en libertad condicional. Venden al mejor postor la justicia. Dejan libres a gente que son verdaderos capos, verdaderos rufianes, verdaderos delincuentes que no debieran estar libres, y ellos los dejan libres. Entonces, si el 91% de los delitos no se castigan, ya se pueden imaginar cómo está la situación. Y si a veces se castiga gracias a que se puso una denuncia, la fiscalía se puso las pilas, logró que se procesara a un delincuente, que lo metieran a la cárcel, como a los militares que están involucrados en el caso Ayotzinapa. ¿De qué sirve si después los jueces los dejan libres? Los dejan completamente libres. Pues no sirve de gran cosa. Entonces ahí está fallando el sistema de justicia. Entonces, ¿es válido con estas condiciones que les acabo de mencionar? ¿Es válido que se aferren
a lo que tienen, al poder, a seguir en sus puestos y que nada cambie? ¿Es válido? La verdad es que no es válido. No tienen de dónde hacerse, no tienen justificación para poder decir nuestro trabajo debe de continuar, nuestro trabajo no debe tocarse, nuestro trabajo es insustituible, nadie lo puede hacer mejor que nosotros, lo hemos estado haciendo bien. Mentira, 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 mentira. No, definitivamente no pueden ellos decir eso, no tienen cómo, no tienen ninguna justificación para poder tener esos argumentos. Al contrario, están de más, están de oquis, están de sobra, son un lastre para la justicia de México. La verdad, en todos los sentidos, se tiene que hacer un cambio radical en la Suprema Corte, y estos datos que les mencioné son lo que demuestran que se requiere hacer un cambio contundente en la Suprema Corte de Justicia. Con un sistema de justicia tan ineficiente, tan extremadamente ineficiente, les acabo de mostrar con los datos que les dije, pues entonces, y con el descrédito tan grande que se han ganado a pulso, pues entonces no se justifica que sigan en su puesto. Y les queremos recordar también el hecho de que el Plan C, y específicamente la renovación de la Suprema Corte de Justicia, el cambio, digamos, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación con una nueva Suprema Corte, fue con ese Plan C algo que se votó contundentemente por parte de la población. La mayor parte de los mexicanos entendimos perfectamente bien la importancia, la relevancia, lo imprescindible de componer la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de hacer un cambio radical en el sistema de justicia de México. Y por eso la gente, 36 casi millones de mexicanos, votaron por el Plan C, y por eso se ganó la mayoría calificada en la Cámara de Diputados y Senadores. Por eso, porque no fue solamente el hecho de que ganara Claudia, que ganó fuerte y contundentemente. A diferencia de hace 6 años, la gente se organizó, la gente se concienció, y la gente sabía perfectamente que lo más viable, lo más necesario, lo más urgente era lograr las reformas que se pretenden como parte de la continuidad del segundo piso de la Cuarta Transformación. Y una de las más importantes es precisamente el cambio, la renovación completa en la Corte de Justicia de la Nación. Entonces, ¿es válido que ellos ignoren ese mandato popular que todos vimos, que todos llevamos a cabo? Un mandato contundente, claro, en donde millones de mexicanos dijo, ya basta, vamos a cambiar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y lo dijimos así. Pues no es válido. No pueden ignorar el mandato popular. Realmente es muy fuerte, muy contundente. Deben de aprender que perdieron la oportunidad, que solamente se estuvieron llenando de privilegios, que solo estuvieron viviendo como reyes, y no hicieron absolutamente nada por la justicia del país. No la han hecho. Es un poder corrupto que tiene que renovarse por completo, y tiene que pasar por el voto popular, al igual que pasan los demás poderes, el poder presidencial, el poder ejecutivo y el poder legislativo. Tienen que estar, auditados. Gracias, Tenax Vite, muchísimas gracias por tu regalo. Apoyen aquí en el canal, amigos, a Tenax Vite, échenos la mano con sus regalos para poder llegar a la meta. Estamos muy lejos. Dice Juan M, ya sabes, para eso se inventaron sus amparos, seguramente se van a amparar. Pues sí, a lo mejor se van a amparar ellos, pero pues la Suprema Corte se va a renovar, lo quieran o no, y es un mandato popular, y eso va a tener que ocurrir. Porque es atribución del Congreso de la Unión. Es una atribución, y además que nosotros le dimos en mayoría al votar por este cambio constitucional, dándole a Morena y a sus aliados
la mayoría calificada en el Congreso de la Unión. Con esa mayoría calificada se tienen las condiciones para poder hacer ese cambio porque es constitucional. No así como lo hizo Zedillo, que de un plumazo quitó a todos los jueces y volvió a hacer la Suprema Corte como le dio la gana. No, esto va a ser de acuerdo a la ley, de acuerdo a la demanda popular, de acuerdo al voto de los ciudadanos, y es una demanda pública, una demanda del pueblo. Entonces, es una gran diferencia. Se está haciendo de manera legal, contundentemente, pero de manera legal. Ahora, yo al principio de este tema, ¿es suficiente la renovación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? ¿Será suficiente? Pues yo creo que no, porque fíjense que se hizo la reforma, al final del gobierno de Peña Nieto se hizo la reforma que instituyó las fiscalías independientes, no sé si se acuerdan, o sea, las fiscalías supuestamente antes eran Procuraduría General de Justicia o de la República en este caso. Entonces, este cambio se hizo supuestamente al llamarles fiscalías para poder tener a fiscalías independientes del poder federal, la Fiscalía General de la República, y del poder estatal de cada uno de los estados, las fiscalías de los estados. Pero pues eso no funcionó. En muchos aspectos no funcionó porque se sigue sin impartir justicia en muchos casos, y estas fiscalías, algunas de ellas más que otras, pero todavía siguen siendo serviles al poder político o de otro tipo, al poder político en turno, en su competencia. En este caso, bueno, desafortunadamente para el país, la Fiscalía General de la República, así como que digas que es servil al poder ejecutivo, pues no ha sido porque realmente no ha logrado seguir los lineamientos de justicia que se piden por parte del pueblo y por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador. Sí se ha mantenido independiente, sí se ha mantenido completamente autónoma del poder político, del poder del presidente Andrés Manuel. Pero en estados de la República sí han sido serviles al poder de cada estado, ¿no? Sí han estado de alguna forma siéndoles serviles al gobernador o gobernadora en turno. Por eso, luego de la reforma al Poder Judicial, deberemos de considerar seguramente la renovación, los cambios, la limpieza en las fiscalías. Eso a fuerza va a tener que ser. Va a tener que haber una limpia en las fiscalías de diferentes estados de la República y en la fiscalía a nivel federal, la Fiscalía de la República, y es muy importante que vayamos tomando, porque ciertamente ya con una nueva Suprema Corte que esté conformada por gente electa, por jueces electos por el pueblo, que prueben, al ser electos, sea porque prueben su honorabilidad, pues eso va a ayudar mucho. Pero ustedes saben que muchos de los casos, la mayoría de los casos, pues no llegan a la Suprema Corte, se tienen que resolver en los ministerios públicos a nivel estatal, a nivel más pequeño. La mayor parte de los casos se tratan por jueces locales, se tratan por fiscalías locales, son áreas de competencia más chicas, digamos. Entonces, eso también tiene que cambiar, eso también tiene que renovarse, y tiene que hacerse una selección bien clara de quienes formen parte de las fiscalías, de quienes formen parte de los juzgados, de que sean gentes también que sean electas o que sean seleccionadas por su honorabilidad, que no estén vinculados con grupos de poder, que no se corrompan, y eso pues no es fácil. Y hay ejemplos nefastos que podemos mencionar de cómo precisamente las fiscalías de los estados han llevado las cosas a niveles extremadamente horribles de la injusticia, de la impunidad, de que en realidad, en lugar de cumplir con su función, que es hacer cumplir la ley, pues en lugar de hacer eso, lo único que han hecho es proteger intereses a veces incluso de los grupos delictivos, particularmente los grupos vinculados al narcotráfico. Están, por ejemplo, la Fiscalía de Nuevo León, que estuvieron, metiéndose en la cuestión política, apoyando al gobierno en turno, tanto antes como después de Samuel García, involucrándose en este tipo de casos,
y actuando de manera arbitraria por la orden del gobernador, en casos a modo, por el placer, por el gusto, por la orden del gobernador, lo cual demuestra que pues no era independiente en lo más mínimo. Pues, ¿y qué podemos decir de Guanajuato? Un fiscal que Samarripa, que lleva, no sé, 15, 17 años en no sé cuántos gobiernos, muchos gobiernos panistas uno tras otro, y él sigue siendo el fiscal del Estado y está completamente vinculado con los grupos, particularmente con Santa Rosa de Lima, y no ha hecho absolutamente nada por controlar la violencia que hay en el estado de Guanajuato, sino que al contrario, ha ido progresivamente aumentando todos los indicadores de violencia, asesinatos, crímenes de todo tipo en el estado de Guanajuato se han ido haciendo cada vez más detestables, cada vez más horribles. El otro día estábamos platicando en mi familia, pues que hubo una granada que se aventó en Celaya, en un lugar público donde estaba un bar, un café o algo así, en la vía pública. Tiraron una granada. ¿Se pueden imaginar lo que eso es en términos de inseguridad, en términos de falta de Estado de Derecho? Y es un fiscal que sigue ahí, que no ha sido removido, con el cuento de que es independiente la fiscalía. Pues el gobernador del estado pues no lo cambia. Se dice que aparte de estar vinculado con estos grupos, el fiscal de Guanajuato tiene nexos con los grupos ultraconservadores que a su vez gobiernan en lugar del gobernador, es decir, con los grupos vinculados al Yunque, que son un grupo que viene de la guerra cristera, que se desenvolvió desde entonces, y que son los grupos ultraconservadores muy fuertes en estados como Guanajuato, como Jalisco, sobre todo Jalisco y Guanajuato, pero por ahí hay otros, ¿no? Entonces son grupos muy, muy, muy fuertes, y parece ser que pues realmente el gobernador no ha podido quitarlo porque recibe órdenes de estos grupos que son más fuertes y que le dictan la política de qué hacer y qué no hacer al gobernador de Guanajuato. Sea como sea, es horrible el hecho de que tengan un fiscal de esa naturaleza. Chihuahua, ¿qué podemos decir? Un fiscal que es enviado por la gobernadora de Chihuahua a hacer justicia, por hacer su propia idea de justicia. Gracias, Sonia, por echarme la mano al finalizar ya. Gracias por sus regalos, gracias por tus regalos para poder avanzar en la meta que tenemos. Todavía vamos muy lejos, pero bueno, se los agradezco mucho. Tap a la pantalla, acuérdense, y regalos, a ver cuánto podemos lograr. Gracias. Bueno, les decía yo finalmente que en Chihuahua, esta gobernadora Maru Campos, en su afán de venganza contra Javier Corral, pues manda a su fiscal del estado de Chihuahua, como les decía hace rato, a capturar, a secuestrar prácticamente, porque con una orden de aprehensión que no procede en un estado distinto al suyo, contra Javier Corral, a tratar de aplicar esa orden de aprehensión. Por supuesto que era un secuestro más que nada, no podía ser una orden de aprehensión en un estado que no es Chihuahua. Entonces, ¿con qué bases la gobernadora de Chihuahua manda a su fiscal a hacer ese tipo de trabajito? Es evidente que pues no se trata de una fiscalía independiente de la gobernadora, sino al contrario, es servil completamente a la gobernadora de Chihuahua. Y esto es lo que ha pasado en muchas fiscalías de muchos estados del país, en donde han hecho el trabajo sucio del gobernador, los fiscales, y se han brincado las trancas. Por ejemplo, en Veracruz, antes de que yo termine, el fiscal que había antes en Veracruz, antes del gobierno de Cuitláhuac, era un fiscal que lo tuvieron que quitar. No sé cómo lo hizo Cuitláhuac para quitarlo, al final de cuentas lo quitó, porque era una cosa espantosa de poder que tenía ese señor, y que no se controlaba para nada la delincuencia en el estado de Veracruz. Al contrario, estaba vinculado con ella. Entonces, todo eso se modificó solo hasta que se movió a ese fiscal que también ya estaba enraizado en ese lugar, de una manera atroz, de una manera increíble. Y en el caso de Morelos, algo muy parecido. Cuauhtémoc Blanco no podía quitar al fiscal, porque no tenía atribuciones para ello, y tuvo muchos problemas con el fiscal del estado de Morelos, que a su vez tuvo un caso muy grave en cuanto a que el asesinato de esta muchacha, que el novio la
la asesinó y la fue a tirar a Guanajuato porque habló para allá a Guanajuato y tenía contactos, y resulta que la tiraron allá, y el fiscal de Morelos, el fiscal de Morelos la fue a tirar a Morelos porque el fiscal de Morelos ya le había dado la ayuda de dar una resolución completamente falsa de la causa de la muerte de esta muchacha, y se fue a tirar el cuerpo hasta Morelos para poder hacer que este señor se saliera con la suya con el crimen que había cometido en la Ciudad de México, y que había tratado de deshacerse del cuerpo con falsas, con un dictamen falso. El fiscal del estado de Morelos trataba de ayudarle a esta persona para salirse con la suya, les digo, y la Fiscalía de la Ciudad de México afortunadamente atrajo el caso y le fincó una responsabilidad al fiscal, que todavía no ha podido llegar a más, pero le fincó una responsabilidad al fiscal del estado de Morelos por esta causa, por haber implicado una actitud en contra de la ley, completamente proteger a un delincuente, a un asesino, dando un dictamen, dando una resolución del caso, en este caso de la autopsia de la muchacha, falseando completamente el resolutivo de la autopsia para poderle dar condiciones al asesino para su libertad, para que se le juzgara como inocente de ese delito, cuando la Fiscalía de la Ciudad de México obtuvo datos completamente contrarios y demostró con videos y con muchos. Hay un video en donde este señor va cargando el cuerpo, que luego deposita, que luego guarda en el auto, en donde salió con rumbo a Morelos para poder tirar el cuerpo. Entonces es un caso aberrante, pero es lo que ocurre cuando se prostituyen, cuando se corrompen los fiscales, en este caso de los estados, y que actúan digamos, con intereses al mejor postor, que lleguen a pagarles, que lleguen a darles dinero, o con los intereses serviles al poder en ese caso, ¿no? Al poder en turno, al poder del Estado, o a intereses del mismo Estado donde ellos son fiscales, como puede ser el caso de los ejemplos que les acabo de mencionar. Entonces, definitivamente la Suprema Corte tiene que cambiar, y no va a ser suficiente. Van a tener que cambiar todo el sistema de justicia, se tiene que cambiar, se tienen que renovar las fiscalías, se tienen que renovar totalmente los ministerios públicos, probablemente se tiene que renovar todo el sistema de justicia a nivel local y a nivel nacional. Entonces, ciertamente es muy importante que se renueve a nivel federal y a nivel Suprema Corte de Justicia, que es lo más alto, pero de ahí para abajo debe de seguir la limpia, y debe de seguir toda esta actitud de limpiar todo el sistema de justicia. Entonces, bueno, amigos, pues eso ha sido todo por el día de hoy. Es la información que tengo. No llegamos a la meta por ahí, creo, pero muchísimas gracias por apoyarme, por los likes. Gracias por sus regalos, a todos los que me dieron regalo. Estuvo un poco flojo el día de hoy. Discúlpenme por haber empezado tarde, no pude empezar, pero bueno, ya hicimos la transmisión, ya les dimos la información. Como siempre les digo, si quieren la información completa, en vivo completo, no lo vieron entero, a los que están entrando, vayan a Somos la 4T Noticias en YouTube, ahí está la página, ahí pueden ustedes ver el en vivo completo, y apóyenme, suscríbanse por favor ahí. Les voy a agradecer mucho que se suscriban. Dice Sofía, gracias amigo por todo, estuvo súper el live. Buenas noches, excelente inicio de semana. Igual para ti, Sofía Noriega. Gracias, tap, acuérdense, tap siempre para poder aumentar los likes. Gracias a ustedes, gracias ahí me está diciendo, creo que Tenax Vite. Gracias a Tenax Vite por que te pareció muy bien la información. Excelente excelente semana para ti también. Gracias, Sonia, a ti también por el apoyo aquí, a todos ustedes, Gerardovich, Sonia, a Tenax Vite aquí por estar en el chat, por ser parte de los moderadores, se los agradezco mucho. Y bueno, como dice ahí puso Sonia, síganme en YouTube y en TikTok. Acuérdense, somos la 4T Noticias, y apóyenme por allá en YouTube con su like
pero compartiendo la información y suscribiéndose. Sobre todo suscríbanse allá también. Un fuerte abrazo también a ti, Sofía Noriega, gracias por las bendiciones igualmente. Gracias a todos ustedes. Y pasen una excelente semana. Vamos a ver qué información nos tenemos por aquí el día de mañana. Se los agradezco mucho por su presencia. Y bueno, pues no me queda más que decirles adiós. Bye bye. Bye bye, Sonia. Gerardovich, bye bye. Sofía, bye bye. Sí, nunca termina la información. Gracias, Tenax. Hasta luego. Hasta mañana.